En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue dada una palabra a Daniel, por nombre Beltsasar, acerca de una guerra grande, y entendió Daniel aquella palabra. En los días aquellos yo, Daniel, estuve afligido por 3 semanas. Pan de delicias no comí, carne o vino no entró en mi boca. No me ungí hasta completarse en las 3 semanas. En el día 24, en el mes primero, cuando yo estaba en la orilla del río Tigris, alcé mis ojos y miré, y he aquí que vino un varón vestido de lino, con sus lomos ceñidos de oro fino de Ufaz, su cuerpo como el crisólito y su rostro como apariencia de relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus piernas como brillo de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como de multitudes. Y vi yo, Daniel, esta visión, mas los que estaban conmigo, aunque no la vieron, tuvieron terror grande y huyeron para esconderse. Quedé yo solo y miré la visión grande, y no quedó fuerza en mí. Mi cara se volvió como de muerte, y no quedaron fuerzas en mi cuerpo. Escuché entonces el sonido de sus palabras, y al escucharlo yo quedé como en un sueño profundo con mi rostro contra la tierra. Y he aquí que una mano me tocó, y me entró temblor en mis rodillas y en las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, atiende las palabras que yo hablo, y ponte en pie, pues ahora he sido enviado para hablarte. Al escuchar esta palabra me levanté tembloroso, y me dijo: no temas, Daniel, pues desde el día primero que pusiste tu corazón para comprender y para humillarte ante tu Dios, fueron escuchadas tus palabras, y yo vine a causa de tu súplica. Mas el príncipe del reino de Persia se enfrentó contra mí por 21 días, y he aquí que Miguel, uno de los príncipes principales, vino para ayudarme. Por eso estuve junto a los reyes de Persia, pero al fin he venido para hacerte entender lo que le sucederá a tu pueblo en el futuro de los días de los que te hablará esta visión. Del libro del profeta Daniel, capítulo 10, versículos del 1 al 14. Después de muchas ocupaciones, queridos hermanos, retomamos la reflexión del libro de Daniel en una parte que no es fácil realizarla porque, para ser sinceros, estamos ante una sola gran unidad completa. Todos los últimos capítulos de Daniel, desde el 10 en adelante, son un fragmento. Leerlo de corrido sería muy extenso para nosotros y correríamos el riesgo de perder las varias ideas que nos transmite. Por eso nos hemos tomado el atrevimiento de subdividir el fragmento en unos, vamos a decirlo así, subfragmentos que tienen momentos claves. Hemos leído el primero de ellos, el momento en el que Daniel tiene la visión y en el que, a causa de esta visión, cae aterrorizado. Antes de hacer la reflexión sobre el fragmento, debemos tener en cuenta 2 particularidades. La primera de ellas: nos enfrentamos aquí a una de las grandes dificultades del libro del profeta Daniel, y es la inexactitud en algunos datos cronológicos que quienes redactaron el libro pusieron en él. Ya habíamos visto nosotros que el libro había sido escrito varios siglos después de la muerte del profeta Daniel, con la intención de, a ejemplo de Daniel, animar a los que en el momento en el que se redactaba el libro estaban tratando de ser fieles al yavismo, a la fe en Jehová Dios, en medio de un mundo gobernado por los griegos, y que querían borrar todo lo que fuese judío para imponer su cultura griega. En esta intención de poner este gran ejemplo de aquel personaje que muchos recordaban de manera oral, el gran profeta Daniel, que vivió en tierras de Babilonia durante el exilio, los que redactaron el libro no tuvieron en cuenta algunos errores que cometieron o no les parecieron aquellos errores relevantes, como el nombre de alguno de los gobernantes, el orden en el que pusieron a los gobernantes. Por ejemplo, aquí mencionaron primero a Darío y luego a Ciro, y el orden exacto histórico fue
primero Ciro y luego Darío. Sin embargo, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, pues para nosotros lo más importante no son esos pequeños detalles que se pasaron por alto en la tarea humana de redactar el libro, sino el mensaje que el texto nos trae. La segunda particularidad de este fragmento es que me hace tomarlo con pinzas, porque este fragmento del libro del profeta Daniel nos propone, nos sugiere algo que, aunque la Biblia no nos lo dice textualmente, coinciden todos y cada uno de los expertos en la palabra de Dios y de los comentaristas en la Biblia. Y es que aquí nos habla el personaje que se le apareció a Daniel, que un príncipe le estorbó por 3 semanas. Y el concepto de príncipe que aquí se utiliza es el de un ser espiritual que pareciera, nos dice el texto, manipula el gobierno humano en el reino de Persia. La gran mayoría de expertos en Biblia coinciden en que, voy a poner palabras casi que textuales, no son mías, los ángeles caídos al bajar a la tierra se encargaron de incidir espiritualmente en diferentes gobiernos humanos. Hasta ahí digo yo, no me atrevo a decir más. Si acaso de esto recordamos que el apóstol Pablo por allá en la carta a los Efesios nos decía que en todas estas situaciones de guerras, de persecuciones, de luchas de unos contra otros, en el fondo la pelea no está contra los que son de carne y hueso, sino contra algo espiritual oculto en el mundo espiritual que incide en el mundo material. Sin atrevernos a decir más, a partir de aquí encontramos 3 ideas principales. La primera de ellas: aunque parezca que tarda la respuesta divina, perseverar hasta el cansancio, porque Dios responderá. La segunda idea: cuando Dios nos busca, cuando Dios, dicho de otra forma, nos quiere utilizar como instrumentos en sus manos, Él no nos necesita caídos y podríamos decir inutilizables, sino por el contrario, en pie, es decir, dispuestos. Tercera idea: si esta sugerencia del texto de que detrás de los gobiernos del mundo existen seres espirituales que inciden en las actitudes de los gobernantes, nada perdemos con orar por los gobernantes del mundo, por aquellos que se enfrentan, se dicen y se desdicen los unos a los otros, por aquellos que invaden tierras de países vecinos, por aquellos que legítimamente respondiendo a defender su pueblo terminan masacrando pueblos vecinos, por aquellos que usurpan el poder, por aquellos que parece están gobernando mal, o por aquellos que no dejan gobernar a los que quieren un buen gobierno. Así como recordamos que tenemos como ciudadanos el derecho de opinar y de participar y de debatir, recordemos que tenemos como creyentes la obligación y el llamado de orar por este mundo de los hombres que definitivamente cada día pareciera que nos muestra que sí se está dejando arrastrar por muchos por ahí que no son Dios, pero que inciden espiritualmente en los gobernantes, en los gobiernos, en los pueblos y en las sociedades. Quedémonos con esas 3 ideas. Perseverar en la oración porque sí o sí llegará la respuesta divina. Siempre disponernos para que Dios nos utilice como instrumentos de salvación en sus manos. Y orar incansablemente por los gobiernos humanos para que gobiernen según Dios y no según los egoísmos humanos o las influencias de todo lo que oculto está a nuestros ojos. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.